Latinoamérica, paz, unión de los pueblos indígenas oprimidos por colonos de todo tipo durante muchísimos años. Una próspera región emergente en el mundo y una economía en bloque solidificada. ¿Qué? ¿No? Pero eso dicen de nosotros en el mundo. O bueno, lo decían. Y es que a partir de las masivas marchas ocurridas a finales del año pasado, han convertido a la región en una bomba de tiempo. Ha llegado la hora de la recuperación económica y necesitamos... Pero, ¿qué es lo que en realidad pasa en Latinoamérica? ¿Por qué se han estado produciendo todos estos cambios bruscos? Algunos analistas dicen que es el fin del neoliberalismo. El neoliberalismo es en realidad una ideología cada vez más trasnochada e ineficaz. Y por otro lado, especialistas dicen que es lo que nos dejó el socialismo del siglo XXI. Y este es el fin del socialismo del siglo XXI. Ya hoy comenzamos a ver esos cambios. Ambos están equivocados, pero a la vez quizás ambos tengan algo de razón. Pero para llegar a eso, mejor veamos un resumen de lo que pasó en lugares claves de la región, en donde si bien la cosa se ha calmado un poco, aún cualquier cosa puede pasar. Antes de todo, por favor síganme en mis redes sociales de Instagram y Twitter, así me puedan ayudar en este interesante proyecto. Suscríbanse al canal, obviamente, y bueno, bienvenidos a mi canal. La más irruptiva, quizás, fueron las protestas en Chile. El 19 de octubre del año pasado se levantaron grandes grupos de personas, jóvenes estudiantes en su mayoría reclamando por el alza del metro. Estado de emergencia en Chile. La jornada de protestas en Santiago que llevó al presidente Piñera a suspender el alza del precio del metro. BBC Mundo. Claro, esa noticia llegó a todos nosotros donde nos preguntamos, ¿en serio los chilenos explotaron así por unas cuantas monedas? Pero la gran realidad fue que eso fue la cereza del pastel, un pastel que se venía cocinando ya hace bastante tiempo. Ya que durante varios años se creía que la vida en Chile era como un cuento de Disney. Bueno, la percepción económica así lo pintaba. Y aunque en el fondo no deja de ser verdad, Chile demostró el gran problema que puede traer el libre mercado si lo dejas crecer salvajemente: la desigualdad. Chile tiene un solo gran adversario y eso se llama desigualdad. Igualmente desiguales. La desigualdad fue el gran monstruo que empezó a crecer a espaldas del Palacio de la Moneda. O nunca se dieron cuenta, o simplemente las clases acomodadas no quisieron darse cuenta. Pues el llamado milagro económico trajo consigo elevar una excesiva brecha social. Un estudio en el año 2017 arrojó que el 1% de la población, o sea, la más privilegiada, se quedó con el 26.5% de la riqueza en ese año. Mientras que el 50% de los hogares con menores ingresos solo percibieron el 2.5% de la riqueza, otra vez, de ese mismo año. Por otra parte, el sueldo mínimo en Chile es de $423, mientras que según el Instituto Nacional de Estadística de Chile, la mitad de los trabajadores en ese país recibe un sueldo igual o inferior a $562 al mes. Y sumarle que las familias más pobres pueden gastar hasta el 30% de sus ingresos solo en transporte. Claro está saber que el transporte público en Chile es uno de los más caros del continente, entonces más o menos entendemos el malestar de la gente. Mientras que en Bolivia parecía que se jugaba un partido en simultáneo. Evo Morales, quien llevaba 13 años y medio como presidente de Bolivia, anunciaba un mandato más contra su propia palabra. Pero digamos que para sentirse bien, convocó un referéndum consultándole a la gente, en donde la historia es conocida: el no ganó en las urnas. Bolivia dice no en referendo a otra reelección de Evo Morales. BBC Mundo.
Con esto, el pueblo boliviano, más allá de reclamar un nuevo modelo económico o no, lo que exigía con esto era algo que le ha costado muchísimo a la izquierda latinoamericana: la alternancia. Vicio de poder. Para esto, Evo Morales solicitó una interpretación al Tribunal Constitucional, en donde varios magistrados muy allegados a Evo fallaron a su favor, donde escandalosamente no solo lo aperturaba para un siguiente mandato, contra Constitución, pueblo y su propia palabra, sino que indicaba que Evo podía participar en los comicios que él quisiera. No pues, así que fácil, ¿no? El Tribunal Constitucional permite a Evo Morales reelegirse para un cuarto mandato, el país. Después de unas elecciones en donde la oposición le pisaba los talones, el conteo de comicios se paralizó todo un día. Una locura, lo cual en cualquier parte del mundo es un hecho muy peligroso para todo tipo de democracia. Y, oh, sorpresa, Evo ganaba las elecciones, con exactamente el margen que necesitaba para no ir a segunda vuelta. La Organización de Estados Americanos, automáticamente con la omisión observadora, determinó que aquí se había hecho fraude. Sí, hubo un golpe de Estado en Bolivia. Ocurrió el día 20 de octubre cuando se cometió el fraude electoral. Lo cual, lo que ya conocemos, hizo que la gente salga a las calles. Y en algunos de los casos intentaron incendiar locales encargadas de las elecciones. Queman edificio del Tribunal Electoral Departamental de Chuquisaca, Bolivia. Y hay 3 heridos. CNN en español. Haciendo caso omiso a todo esto, Evo hizo como si nada pasara. O sea, con él no era. La oposición llamó a una vigilia. Y el punto de inflexión quizás fue cuando las Fuerzas Armadas y la policía, negados a reprimir las protestas, obligaron y solicitaron al presidente Evo a dimitir de sus funciones. Evo, junto a su insostenible gobierno, tuvo que renunciar, saliendo del país como refugiado político en México. El ejército obliga a Evo Morales a renunciar como presidente de Bolivia, el país. Un avión de la Fuerza Aérea Mexicana saca a Evo Morales de Bolivia y lo lleva a México. Defensa.com. Estos 2 ejemplos fueron 2 reflejos de lo que les decía al inicio, que ambas posturas también tenían algo de razón. Países de izquierda o de derecha estaban colapsando, en algunos casos por errores de la derecha como la desigualdad, o en otros por errores de la izquierda como la bendita alternancia. Algo parecido pasó en los distintos países de Ecuador, Colombia, Venezuela, Nicaragua, Honduras, etc. Mucho movimiento, en algunos momentáneos como en Perú o Brasil, y en otros permanentes como Venezuela, Haití o Nicaragua. Pero todo esto, políticamente hablando, terminaba siendo el combustible de lo que en realidad estaba pasando en Latinoamérica, ya que el núcleo de todo el problema es lo económico. Una alfombra en el piso. La economía de la región está como una alfombra y todos la están pisando. Y es que en Latinoamérica aún estamos viviendo el shock extremo del boom de las materias primas. El crecimiento de América Latina y el Caribe se ha desacelerado de 1% en 2018 a 0.2% en 2019, siendo los causantes el lento crecimiento mundial, los precios moderados de las materias primas y los flujos de capitales volátiles. Pero todo esto, especialistas ya lo veían venir por allá en el año 2014, cuando China redujo sus compras, convirtiendo todo esto, al parecer, en una década perdida. Eso significa que la pobreza ha crecido y muchos latinoamericanos que habían visto mejorar su situación económica, ahora la empiezan a ver amenazadas. De hecho, según el último informe de la Comisión Económica para América Latina, este año la pobreza aumentará del 30.1% al 30.8% y la pobreza extrema del 10.7% al 11.5% para sumar 72 millones de pobres extremos. Así que podemos determinar que lo económico termina siendo el núcleo del malestar general en la región, o por lo menos la base de todos nuestros problemas.
América Latina no avanza y es un hecho con números que somos la región que menos ha crecido en el mundo. Todas estas percepciones terminan convirtiendo al ciudadano latinoamericano en una persona intolerante con sus gobiernos. Entonces, los hijos de esas bonanzas que fueron las clases medias que han ido creciendo excesivamente durante muchísimo tiempo, son esos grupos que hoy salen en las calles a reclamar a sus gobiernos por no querer regresar a la pobreza. Pero hablando de regresemos a lo político. Es también lo político que ha jugado un papel importante en no solo frenar en la región, sino también en dividirla. Y es que vamos, si bien nuestros líderes no han sabido manejar muy bien el tema económico y el crecimiento mundial no nos ha favorecido mucho, estar divididos como región no nos ha ayudado mucho para contrarrestar este gran problema. Pues en una Latinoamérica cada vez más diversa y compleja, las polarizaciones empiezan a tomar un fuerte papel. Quítate tú para ponerme yo. Es llamativo que siga funcionando la idea de la izquierda o la derecha como doctrinas absolutas, como argumentos tajantes capaces de condenar o de legitimar indistintamente un mismo hecho. Y les voy a explicar por qué. Cuando apenas estallaron las protestas en Chile, apareció automáticamente toda una corriente internacional de indignación hacia los derechos de las personas que estaban protestando en Chile. En algunos de los casos condenaron las represiones. Y ojo, está totalmente correcto. Nadie dice que no. De hecho, esto hizo que la ONU envíe automáticamente una misión observadora de los derechos humanos, lo cual con la llegada hizo que se frene la violación a los mismos derechos humanos que ya se estaban cometiendo en las protestas en Chile. Pero la pregunta es, ¿por qué esos mismos grupos no tienen la misma instantánea reacción ante otros acontecimientos que pasan también en la región, como en Venezuela o Nicaragua? En esos dos países es conocido que se llevan violando los derechos humanos durante muchísimos años. Y lo mismo pasó con la derecha latinoamericana. Existieron grupos que se dedicaron a criminalizar todo tipo de protesta, tanto en Chile como en Colombia, lo cual la gran cantidad de personas estaban en su legítimo derecho. Este funcionamiento se debe a que precisamente han ido perdiendo su condición de ideologías. Su contenido esencial es la emoción. Se desarrollan como identidades afectivas, sin posibilidad de discernimiento. Existen para luchar contra el mal y así terminan desfigurándose. Pierden incluso su capacidad narrativa, se convierten en obras teatrales. Y es que lamentablemente la mayoría de los líderes en la región dejan de pensar en lo esencial para jugar a los seres y villanos, castillos y dragones. A pesar de que en otros lados del mundo la política internacional está debatiendo sobre cosas esenciales, Latinoamérica aún no ha querido soltar esta reserva inagotable que nos dejó la Guerra Fría. Y es que estas polarizaciones se han reducido a un espectáculo totalmente tonto, como el absurdo del presidente Jair Bolsonaro, que decide no saludar al presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, y así deslegitima toda una democracia. Y dijo que está completamente en contra de este resultado. Ha sido muy duro y muy enfático Bolsonaro, diciendo que los argentinos han tomado una mala elección. Es tan patético como el cinismo de Nicolás Maduro, que después de haber ordenado y dirigido muchas represiones salvajes contra su propio pueblo, hoy denuncie las violaciones de los derechos humanos en las protestas en Chile. Ahí están diciendo en Chile, los pueblos en la calle, le están diciendo a Pinochet, ya no es Piñera, ahora es Pinochet. Ninguno de los dos encarnan o expresan modelos políticos en pugna, sino por el contrario, ambos representan la perversidad y la mediocridad de un proceso histórico que se ha quedado sin ideas. Es tan patético como aquí en Perú ver discutir a Héctor Becerril con René Gastelomendi. En Trujillo te han estado buscando, ¿sabes por qué? Ahí ha sido oficial de la primavera, para que vayas a guaripolear. Así es. A medida que las democracias en la región se vuelven cada vez más precarias, sus posibles escenarios de solución parecen aún cada vez más lejanos. El debate parece también ser cada vez más esquemático y emocional. Y es que nuestras clases políticas, para ganar adeptos y popularidad, solo les basta acusar de la pobreza al imperialismo estadounidense o culpar de todo el desastre regional al castrocomunismo. Y como dije al inicio, es verdad, en este complejo problema sí está el imperialismo estadounidense y está también la eterna práctica expansionista y parasitaria de la Revolución Cubana.
Pero estos no son los factores principales de los problemas. Basta entender el caso de corrupción más grande de la historia del continente. El caso Odebrecht. La constructora brasileña que le pagó sobornos a decenas de gobiernos y a distintas autoridades en la región, indiscriminadamente de su fervor ideológico, independientemente de sus discursos de héroes, discursos morales o el gran marketing político que ha surgido en los últimos años, discurso de reserva moral. Casos como Rafael Correa, Ollanta Humala, Lula da Silva, entre otros. Es necesario ver todo esto para entender que las pugnas políticas es solo una máscara pintada del vil color del populismo. ¡Qué poeta! Entonces, todo esto lo plasmamos al malestar de las distintas poblaciones. Y es que, como dije, ya nos volvimos muy intolerantes. Protestas en Chile, en Ecuador, en Colombia, obligar a dimitir al presidente en Bolivia, protestas a favor del medio ambiente en Brasil, apoyo rotundo en el cierre del Congreso en Perú, toma de ciudades en Nicaragua, insurgencias en Venezuela y así se puede continuar todo el día. La cosa es que las poblaciones se cansaron, y más que atacar al modelo económico, es atacar al statu quo, a aquellos quienes han gobernado, sean de izquierdas o sean de derecha, sean socialdemócratas o sean liberales. Todos nos han defraudado. Y bueno, para el continente llegan nuevos cambios. Nuevo gobierno en Bolivia, una nueva constitución en Chile, nuevo modelo económico a la fuerza en Ecuador, 2 nuevos congresos y un nuevo gobierno en menos de 2 años en Perú, Guaidó ganando terreno en Venezuela, entre otros. Y es que igual muy probablemente esto no sea suficiente para salir del problema. La idea es dejar de lado las polarizaciones y como líderes adultos y preparados empezar a plantear soluciones juntos para salir de esta crisis económica en la que ya estamos inmersos hace bastante tiempo. Latinoamérica ya no puede perder otra década y se necesita poner en el poder a gente sensata e inteligente y que dejen de lado el bendito populismo, que lo único que ha hecho es separarnos y retrasarnos, no solo como región, sino también dentro de cada país. Es necesario que los ciudadanos sean más conscientes con la política y con lo que reclaman las necesidades de los países para poder encontrar soluciones concretas. Y también escoger a buenos líderes que nos puedan representar muy bien ante la comunidad internacional. Bueno, espero que este análisis los haya ayudado para tener una mejor conclusión de todas las convulsiones que sucedieron a finales del año pasado. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que existan aparte otros factores interesantes? No se olviden darme un like y suscribirse para muchísimo más contenido. Muchísimas gracias. Nos vemos.